Aplauso para Ana María Díaz. Bueno, yo, antes de nada, quiero agradecer a todas las señoras y señores que están aquí hoy acompañándonos, sobre todo porque para una autora, como en el caso de Naira, ver un escenario, o a través del escenario, ver el teatro, pues con muchísimos amigos y a lo mejor algunos no son amigos, pero que seguro que a partir de ahora sí serán seguidores de la trayectoria que yo auguro brillante, que ya lo es, pero más brillante, de Naira. Así que, como sé de qué va esto, es una enorme satisfacción y agradecemos mucho la asistencia de todos ustedes. Quiero agradecer también, inmediatamente y por encima de todo, a esta institución, al Círculo de Amistad de Enero, a Ana María Díaz, que como bien acaba de decir, ella es la vicepresidenta de esta institución y además es una amiga y compañera de tertulia, amigo 25 de julio. Desde esta tertulia, pues estamos en todos lados, uno por un motivo, otro por otro, pero estamos muy involucrados con la historia, con la cultura, etcétera, ¿no? Quiero agradecer también al gerente de esta institución, que siempre hace una labor extraordinaria con nosotros, porque ya hemos aquí en este lado, ¿verdad, Ana María? Estado un par de veces, un par de docenas casi de veces, ¿no? Sí, lo sé. Y esta institución, el Círculo Amistoso de Enero, ofrece todo este servicio, esta instalación fantástica y un personal enormemente eficaz y además un personal muy correcto y muy colaborador, y esto es, ya digo, es una suerte tremenda poder contar con instituciones como el Círculo Amistad de Enero. Hoy es un día de fiesta, porque cada vez que un libro se presenta es un día de fiesta. Si vemos el panorama, cómo está el mundo, ¿no? Que estemos aquí reunidos un grupo de personas con inquietudes, es como una especie de burbuja de bienestar, burbuja que llenamos personas que tenemos en la cabeza la idea defendemos la importancia de ciertas cosas que están abandonadas, ¿no? Un servidor, como editor, con mi amigo Alexis, para nosotros ha sido una enorme satisfacción, editar este libro de Naira. Naira es, bueno, ustedes conocen, Naira es bióloga, ay, se me olvidó traer un librito aquí, pero bueno, no importa, lo estamos viendo aquí. Ella es doctora en genética, tiene un currículum brillante, y ella, sin embargo, digamos que ha hecho una serie de trabajos extraordinarios que ella me ha contado y yo he podido ver sobre cuestiones de circunstancias relacionadas con las vacunas, circunstancias relacionadas con la calidad de vida que se puede obtener a través de una alimentación determinada. Ella me ha dado datos que me han sorprendido, datos relacionados. Bueno, no te preocupes. Era por tenerlo aquí delante. ¿Que lo trae? Sí, bueno, claro, sí. Ya que tienes la iniciativa, genial, sí. Ella, Naira es una persona con mucho talento y con muchísimo conocimiento. Y sobre todo, Naira tiene algo muy especial, que es una mujer muy valiente. ¿Y por qué digo esto? Porque Naira habla de cosas en su... Bueno, yo he tenido la oportunidad de entrevistarte 6 o 7 veces. En un programa de televisión que hago, le he entrevistado al menos 3 veces, 3 o 4. 3 o 4. Y en un canal de YouTube que también tenemos, y para defender ciertas cosas, también he entrevistado a Naira desde hace como 3 años o 4. 4, diría yo. Años atrás, sí, hace 4 años. Hemos entrevistado. Bueno, me acuerdo que la primera entrevista, Naira tenía el pelo muy cortito. Y ahora tiene lo cual significa que el mundo evoluciona positivamente, ¿no? Entonces, yo conocí a Naira en una circunstancia muy determinada en la que sufrimos una situación en la que no voy a entrar,
Y entonces, a partir de ahí, además de hacer una muy bonita amistad, yo he aprendido mucho con ella, porque ella me ha hablado de muchísimas cosas que no encuentras en ninguna publicación fácilmente. Entonces, un día, Naira me dijo que estaba recopilando, estudiando una serie de recetas con una serie de productos naturales específicos, productos que mezclados, elaborados de una determinada manera, proporcionaban una ayuda importante para nuestra salud. Me habló de lo que es la inflamación crónica. Ella nos va a hablar de todo eso. Esto es una pequeña, yo no voy a hablar de esto, es una introducción. Se podía, con una alimentación determinada, se podía evitar, se podía, decir, en cierta medida, pues evitar, sí, la inflamación crónica. Y yo no sabía que la inflamación crónica era pues tan negativa, porque provocaba multitud de enfermedades. O sea, la verdad es que, insisto, yo he aprendido mucho con las charlas que he tenido con ella. Entonces, yo les quiero decir una cosa que es muy importante. Hoy nos va a hablar ella ahora, pero en este libro no hay recetas solamente, o sea, no son recetas, es mucho más que recetas. Porque cada una de estas recetas que ella ha preparado y que ha elaborado, y las ha probado y las ha visto, etcétera, ella ha estudiado previamente para evitar esa inflamación, qué elementos naturales, qué verdura, qué carne, qué pescado, de tal manera combinado, pues evita esa inflamación. En cierta medida la reduce de una manera notable, ¿no? Y ustedes van a encontrar aquí, en cada una de las recetas, en qué beneficia esa receta a nuestra salud, de acuerdo a una serie de, no sé, por ejemplo, acción antiinflamatoria. El aguacate y el sésamo aportan grasas saludables, vitamina E y fitoquímicos con ácidos antioxidantes. Y cada una de ellas tiene una explicación. Bueno, entonces, un día me dijo Naira, mira, ya lo tengo, vamos a publicarlo, y bueno, y lo hemos publicado. Yo estoy, como digo, muy feliz de poder presentar hoy a Naira, porque sé el trabajo que lleva bioquímica en la cocina, y porque además, cuando tú en un acto como este presentas además de una científica con mucho talento como tiene Naira, es una muy buena amiga, pues es todavía la satisfacción cuádruple. Así que yo no digo más. Bueno, sí, voy a decir otra cosa, por último, antes de pasar a Naira la palabra. La sociedad actual está siendo, en cierta medida, atacada, por un lado, por la gran industria alimentaria. La gran industria alimentaria de productos procesados, que tiene multitud de químicos y multitud, en fin, de elementos que no son para nada buenos para nuestra salud. Todo lo contrario. Sus socios, la gran industria farmacéutica, las grandes multinacionales farmacéuticas, tienen esos remedios para esas personas que crónicamente sufren algo, que crónicamente sufren algún mal. Entonces resulta que yo produzco el problema y yo doy una solución que es una solución a media, o sea, no cura la gran industria farmacéutica, sino lo que hace es mantener una clientela enorme en el mundo tomándose cada día una pastillita que probablemente no sería necesaria si muchísima más gente dejara a un lado esa pastillita y tuviese una alimentación mucho más natural de la que tenemos. Y esa es la realidad. Y dicho esto, Naira, te cedo la palabra y para adelante. Venga. Jesús, cuando me presenta, me saca los colores.
Bueno, antes que nada, darle las gracias por hacer el esfuerzo para estar aquí presentes. También a todos los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube, porque es cierto que tengo muchos seguidores también, incluso fuera de España. Y bueno, yo nunca he hecho esto antes, para mí esto es nuevo, esto de presentar un libro. Pero sí es verdad que lo considero, este libro en concreto lo considero una herramienta potente a nivel terapéutico. Porque es cierto lo que decía Jesús, los ingredientes están perfectamente analizados desde el punto de vista de sus compuestos bioquímicos, de sus compuestos bioactivos, para poder extraer la mayor potencia unidos unos con otros. Muchas veces hacemos recetas muy complicadas, o muchas salsas muy elaboradas, o ¿no? recetas tradicionales, que sin darnos cuenta estamos utilizando componentes que se restan potencia. Y esto se puede saber. Entonces, ¿por qué no aprovechar el conocimiento que hay y el conocimiento también que tengo, aparte de investigar, de aprovechar esos elementos que hacen buena sinergia para potenciar su efecto? Es decir, hay muchos alimentos que las personas sabemos, bueno, pues que el aguacate es bueno. Es curioso porque yo siempre digo, sí, el aguacate es muy bueno, pero no desprecies la aceituna, que ya sabemos que el aceite de oliva es muy bueno, pero la aceituna también, ¿vale? Y tantos otros alimentos que hay que sabemos que son buenos, pero a veces mezclamos demasiado. Y esa mezcla puede estar interfiriendo y restando potencia a algo que podría ser mucho más beneficioso. Entonces, este libro surge de la necesidad real y de que me ha pasado atendiendo a mucha gente que me pedían recetas. Me decían, Neira, pero dame una receta, dame un ejemplo, dime cómo lo tengo que hacer. Y estoy hablando de personas que acuden a mí con muchos problemas. Pero este libro, cualquiera de sus recetas y las infusiones que hay también, que son de soporte fitoterapéutico, se pueden usar de forma preventiva. No hay que esperar a tener algo malo para poder usar este libro. Este libro es preventivo. Y no hay nada mejor que tener salud que prevenirla. Es decir, para no tener ninguna enfermedad. De hecho, la enfermedad muchas veces son síntomas, porque se les pone la etiqueta en el sistema, pero muchas veces es algo que ya viene trabajando de forma silenciosa, lo que estábamos hablando cuando él decía la inflamación crónica es la inflamación silenciosa. Y la inflamación silenciosa, cuando grita, es cuando nosotros nos enteramos de que tenemos algo que está mal. Pero hasta entonces no le hemos puesto asunto. Basta que tenga un dolor y eso pasa, y eso me pasa. Y es algo con lo que yo quería abrir un poco, para que no sea yo aquí hablando, además que como me gusta mucho la biología, empiezo a hablar y empiezo a dar una clase de biología. Entonces, lo que quería decir es que quería abrir haciéndonos una pregunta, abrir como hacerlo más dinámico, ¿no? Abrir al público y hacerles una pregunta. Y me gustaría que todos pensaran un momento en cuándo fue la última vez que realmente modificaste algo de tu alimento, de tus alimentos, sin tener que estar con un dolor por medio, con un diagnóstico, con una patología, con una disbiosis, con una alergia. ¿Cuándo fue esa última vez que lo hiciste simplemente porque querías tener salud, sin tener que estar sufriendo? Es algo a veces incómodo esta pregunta, porque dices, bueno, ¿cuándo has hecho algo para ti mismo que sabes que puedes ganar salud? Pero no tienes que esperar a estar enfermo, es lo que quiero decir. No tienes que esperar a tener un dolor. ¿Me explico? Entonces, quería que lo pensaran un poco porque realmente la sociedad, tal y como va, a pasos agigantados, hasta que no te para de golpe con una cachetada porque te para, el cuerpo te para. No estás haciéndole caso, no lo estás escuchando.
Entonces, venga dolores de cabeza, venga a parchear con pastillas, venga dolores de estómago, venga a parchear con medicación, venga a tener, yo qué sé, acidez, pues venga a parchear con un omeprazol, por ejemplo, pero no le prestas atención. Hasta que ya no es grave y te para el cuerpo, no le pones asunto. No hay que esperar tanto. Puedes usar todos los alimentos reales de una manera eficiente, de una manera práctica, sencilla. Esto es muy práctico. Con alimentos básicos, reales, de verdad. Invertir en calidad de alimentos. Para poder tener salud, no necesitas esperar a tener ese dolor. Porque la inflamación silenciosa, la inflamación crónica, puede trabajar durante años. Años. Hasta que al final grita porque no le has hecho caso. Y es cuando te para. Cuando de repente te dicen que tienes un tumor. Cuando de repente te dicen que tienes una disbiosis y que tienen que cortarte parte del intestino. O cuando de repente te dicen, vete tú a saber cuántas cosas hay. Entonces, lo he hecho adrede esta pregunta para que reflexionen un poco de cuándo van a empezar a cuidarse sin necesidad de esperar a tener ese dolor. Eso. Yo propongo lo siguiente. Yo les voy a hablar de una para arrancar, ¿no? Les voy a hablar de una experiencia personal. Yo hace muchísimo tiempo que dejé de tomar ningún tipo de alimentación procesada. Botes y tal. Lo único que es las sardinas en lata, en aceite de oliva. Lo demás, todo me lo preparo yo en casa. Y además hago mucho deporte. Yo llevo, sin ir al médico, no sé, 10 años. La última vez que fui fue cuando me rompí esta rodilla en un accidente. Y yo creo muchísimo, muchísimo en que con una alimentación sana como la que nos propone Naira, nuestra vida puede cambiar sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Entonces yo lo que propongo es que quien tenga una pregunta, levante la mano. Yo creo que se le puede acercar un micrófono y Naira pues le contestará la duda, lo que sea. O si quiere aportar alguna experiencia, lo que sea menester. ¿Hay algún micrófono por ahí? Tenemos, no sé. Bueno, si no se oye, ¿no? A lo mejor si lo dicen. Si alguien quiere... Mira, ahí al fondo. Ahí al fondo. Buenas tardes. Hola, buenas. Uy, esto está muy fuerte. Sí que... Bueno, como verán, soy enferma Hola, oncológica. Elena. ¿Cuánto me alegra verte, Elena? No me has visto así, pelona, todavía. Pues está guapísima. Gracias, corazón. Bueno, simplemente quería comentar, por todo lo que ella está explicando, a mí esto me ha pillado de sopetón. Y esa pregunta que tú habías hecho, de ¿alguna vez hemos tenido en cuenta o hemos pensado en modificar la alimentación que normalmente tenemos simplemente por sentirnos bien o mejor? Es que yo creo que lo que tendríamos que preguntarnos quizá a la mayoría es, ¿alguien sabe de que esto existía? Porque yo he cambiado la alimentación por completo desde este susto, pero no sabía todo este tema tan flipante de cómo hay que comer, el tema del ayuno, que no sé si dirás algo sobre ello, pero simplemente mi vida ha cambiado por completo y estoy en la lucha, pero tengo un arma súper poderosa precisamente por lo que tú vas a explicar aquí hoy. Y te doy las gracias, nada más, era solo eso. Gracias, Elena. Gracias a ti. Es cierto lo que planteas también, que no nos enseñan. Y esto debería de ser algo realmente importante, porque de la misma manera que en la enseñanza se mete como asignatura, como materia, educación física, deporte, ¿cómo es? Ya le cambiaron los nombres, ¿no? Bueno, deporte, educación física, bueno, ¿cómo se llame? Porque sabemos que la movilidad es importante para poder tener salud. Aumenta el drenaje linfático, mejora la circulación sanguínea, hay más oxigenación
y estamos más sanos. Liberamos hormonas que nos hacen sentir mejor. Entonces, el deporte es importante. El deporte, movilidad articular, como lo quieran llamar. Hay muchas clases, hay muchos grados, hay muchas intensidades. Pero de la misma manera, no es tan importante saber lo que estamos comiendo y qué hace nuestra microbiota con esos alimentos que le estamos dando. No es comer por comer, no es comer cualquier cosa. Hay que alimentar a la microbiota que va a regular todo por nosotros. Hay que modular ese intestino, hay que protegerlo, porque si no vamos a estar enfermos. Y eso no se enseña. Y por ahí tu pregunta, a nadie nos explica, no se nos explica en el colegio. No hay asignaturas de este tipo donde nos digan realmente qué es lo importante, cómo tienes que comer, por qué me vas a dar un producto ultraprocesado. No, a lo rápido, no. ¿Por qué la moda del fast food? No. ¿Por qué? Tienen muchos aditivos, tienen muchas cosas, ya lo sabemos, e incluso muchos permitidos por la industria alimentaria. Un montón de aditivos que sabemos que son carcinógenos, que son mutagénicos y siguen usándose. Es más, la tecnología alimentaria va más rápido que lo que es las leyes de seguridad alimentaria. Y eso lo he vivido yo. Eso lo he vivido yo. Lo sé, lo conozco y por eso lo puedo hablar. Entonces, estamos hablando de productos que se utilizan en contacto con alimentos que nos vamos a llevar a la boca, que sabemos que son carcinógenos, sí, los que sabemos, pero los que no sabemos que se están usando porque todavía no han salido leyes que regulen lo que pasa con ese producto que se está usando y a lo mejor a medio o largo plazo va a provocar algo. No lo sabemos y se usa porque las leyes van más despacio. Entonces sí que es verdad que es una materia pendiente y yo siempre le digo a las personas que la salud se basa en 3 pilares básicos y todos con la misma importancia, todos. La movilidad articular, que ya lo he mencionado, la alimentación bien hecha, es decir, alimentos reales, de temporada, producto local, ya está. ¿Cómo vivía la gente de antes? Tú piensas, si lo que tienes en tu plato se lo comería tu abuela o no, tú dices, no, esto no se lo comería mi abuela porque ha sido un plato de potaje y ya está, y era lo que había, punto, vale. Pues entonces a lo mejor hay algo que yo estoy haciendo mal. Y la otra parte, el otro gran pilar, y no menos importante, es la gestión emocional, que también lo nombro porque la raíz de muchos problemas que hay actualmente vienen por una raíz emocional, vienen precisamente por una mala gestión de las emociones. Un pensamiento negativo directamente influye en nuestro campo energético. Nosotros somos bioeléctricos. Y eso se traduce en la forma en cómo se comunican nuestras bacterias, por ejemplo. Y eso se traduce en algo más, en que nosotros perdemos calidad de vida, en que nosotros perdemos nutrientes esenciales, malas comunicaciones, mala absorción intestinal, problemas derivados de esto que estoy contando, porque se hace tangible a nivel físico. Y todo tiene un para qué. No un porqué. Entonces, es importante, como materia, creo, enseñar a las personas y a los niños a comer de manera sana. ¿Por qué me vas a dar un potito de verdura o de fruta si me puedo comer la fruta entera? ¿Por qué me vas a dar una papilla de no sé qué cuando me puedo comer la verdura más cruda? ¿Por qué? ¿Por qué no nos explican esas cosas tan básicas? El por qué, bueno... Si soy mala, entonces diría, bueno, porque el sistema quiere tenernos enfermos y por supuesto... No, porque pero si eres mala, no, si dices la verdad, es decir... Entonces, pensando mal, diría, bueno, pues claro, el sistema quiere mantener... ¿El sistema qué hace? Mire, vamos al trigo. El trigo, mucha gente, no, es que soy alérgica, soy intolerante al gluten. Y tú dices, el gluten ha estado toda la vida. Y es algo natural y son 3 moléculas que están en las plantas, en algún tipo de planta. Tú dices, ¿por qué ahora de repente hay tanto pseudocelíaco? Porque el gluten artificial tiene 8 moléculas, no 3. Y cuando llega al intestino, el cuerpo reacciona y el sistema inmune se hace hiperreactivo y entonces empieza la inflamación y te sienta mal. Claro que te sienta mal. Y el cuerpo lo elimina. ¿Cómo? Pues o tienes diarrea
o tienes ronchas, que al final tu piel es la puerta de salida de muchos tóxicos. ¿Qué está pasando? El trigo. El 80% de las plantaciones de trigo en España están en Castilla-La Mancha. La mayoría fumigadas con Roundup. El 90% de este producto con el cual son más resistentes a las plagas y demás, viene de la farmacéutica Bayer, que en vez de dar glifosato, que suena muy mal, porque hay mucha gente espabilada y ya despierta, le voy a cambiar el nombre y le voy a decir que se llama Roundup, que suena mejor porque está en inglés. Y al final estoy con una semilla modificada, que no es una variante autóctona de España, modificada genéticamente, añadiéndole un herbicida, un pesticida, que va a pasar a esa semilla, con la cual vas a hacer una harina, con la cual al final vas a tener un pan, que por los tiempos de rapidez actual no cabe el meter un buen leudado con una buena levadura madre. No. Le voy a cortar el tiempo, no voy a dejar el leudado correcto, voy a cortarlo y además no voy a tener tiempo para hacer levadura, las que están en el aire, que precisamente es la masa madre. No. Le voy a meter una levadura química porque así acelero el proceso. ¿De dónde vienen esas levaduras? ¿De España? No, de Alemania y de Israel. ¡Qué casualidad! Pero ¿y yo por qué me tengo que comer una levadura química de Israel o de Alemania si yo vivo en España? ¿Vamos a hacernos más preguntas? No, en realidad lo dejo en el aire porque si empezamos a hablar de este tema me voy de lo que es el libro. El libro se trata de una guía práctica para que con una buena sinergia de nutrientes en cada una de las recetas puedan encontrar beneficios para determinadas patologías. Pero todas son antiinflamatorias, todas. Lo que pasa es que hice un índice al final por patologías, por si yo tengo diabetes, me voy a las páginas que me interesan donde estén recetas para mí. Si yo tengo resistencia a la insulina, si yo tengo fibromialgia, si yo tengo un niño con trastorno del espectro autista, también hay recetas para ello. Si yo tengo una alergia, si yo tengo una disbiosis, si yo tengo una dermatitis, tantas cosas que hay. Todo está ahí, pero no pueden quitar nada. La receta es muy sencilla. Normalmente son 4 o 5 ingredientes, ¿o no? No hay que complicarse la vida para hacer un plato, pero sí que es importante no añadir nada. Voy a hacer una indicación que es importante, es que yo lo hemos hablado a veces. Si algún ingrediente de tal receta resulta que me olvidé comprarlo, no le pongas otra cosa, no, mejor es no ponérselo. Exacto. Pues los 18 ingredientes, porque algunas tienen 18 ingredientes, no tienen tanto. No, pero tienen una serie de ingredientes, una serie de productos naturales, pues si me falta uno, no le pongas otra cosa que igual te estropea, ¿no? todo el engranaje natural que ella ha estudiado. Sí, porque es lo que estaba diciendo. Tienen compuestos bioactivos que los podemos utilizar y la única manera es que en cada una de esas recetas está estudiado perfectamente para qué va, cuál es el objetivo. Entonces yo no puedo estar quitando cosas o añadiendo cosas porque no me gusta. No, si no te gusta, vale, pues prueba de otra manera o prueba otra receta, pero en realidad, de verdad, les digo, son sanas, son prácticas, sencillas, no es complicado. Y si no tienes algo, lo que le comentaba yo a Jesús también el otro día en la televisión, pues no se lo pongas, pero no le añadas nada, porque entonces lo vas a desmontar, porque yo no sé lo que le vas a añadir, que puede alterar la acción antiinflamatoria potente que he estudiado para esa receta. Y a lo mejor te digo que es para una inflamación intestinal y tú le añades salsa de tomate y resulta que el tomate se lo pones con piel, con las semillitas y todo, y resulta que la potencia del licopeno, que es el componente bioactivo del tomate, que es antioxidante, resulta que a ti te genera pues una hiperactividad con una sensibilidad brutal y el tomate te sienta mal y a lo mejor te da hasta mucha acidez. Y tú dices, ¿pero por qué? Si le eché un poquito. Bueno, pues es que a lo mejor no tenías que haberlo usado y lo usaste en la receta pensando que así le ibas a dar más sabor, por ejemplo. Entonces, están pensadas para eso. Están pensadas para desbloquear rutas proinflamatorias, como
como la COX-DOX, y es que lo miro porque me va a decir, no hables técnico, como la COX-DOX. ¿Te refieres a la cúrcuma? Rutas, no, rutas. rutas, Vale, rutas sí. metabólicas que se activan, ¿vale? Que son inflamatorias. Pues aquí encontrarás recetas que van a bloquearlas, que van a inhibirlas, que van a inhibir esos señalizadores, esas sustancias que se llaman citocinas proinflamatorias en cascada, como el factor de necrosis tumoral alfa, como la interleucina 6, como la 1 beta. Tantas señales químicas que hay en el cuerpo, con esto lo consigue. Y es más, de la misma manera que nosotros podemos en la cocina de manera sencilla buscar, o mejor dicho, pensar antes de lo que voy a comer, ¿qué vas a comer? No empieza en la cocina. Y se lo decía antes a mi pareja, digo, empieza antes, cuando haces la lista de la compra. Ahí es donde tienes que pensar. ¿Qué es lo que voy a hacer en la cocina? No es comer cualquier cosa. Todo el mundo aquí, o la mayoría, tiene coche. O sabe lo que es un coche. ¿Gasoil o gasolina? Da igual. Pero está claro que si tu coche es de gasoil, si tu coche es de gasoil, no le vas a poner gasolina. No te vas a equivocar nunca. Y si es al revés. Si es gasolina, tampoco le vas a echar gasoil. ¿No? Eso lo tenemos claro. Entonces, ¿por qué a tu cuerpo le alimentas con algo rápido y te vas y sigues caminando? No. Párate. Es muy importante que le des a tu cuerpo lo que está pidiendo. Es básico. Yo me dedico a eso. Analizo las analíticas sanguíneas desde un punto de vista biológico, te digo qué rutas están disfuncionales, que no están funcionando correctamente, y te diseño una estrategia nutricional precisamente para abordar ese problema y que puedas revertir la situación en cuanto antes, ¿verdad? De la manera más efectiva. Porque es que estoy mirando tu sangre, estoy mirando tus marcadores sanguíneos. Es que voy a lo que necesita tu cuerpo, no a lo que me digas tú. Voy a lo que me está diciendo tu cuerpo, aunque no te guste. Porque yo digo, yo diseño esto para ti, para tu cuerpo, no a tus gustos. No, es que yo soy vegano. Digo, bueno, eso de vegano, que no te comes una vaca grande, quieres decir, porque microscópicos animales te los comes a patadas dentro de una lechuga. Pero bueno, reino animal. Vale, pero es verdad. O sea, nosotros tenemos que comer variado, tenemos que comer de todo, en su justa medida. Y depende también de la persona, de cómo esté su cuerpo. Una ensalada, todo el mundo piensa una ensalada es algo súper sano, ¿no? Voy a comerme una ensalada, esto es sanito y además hago dieta. Y a lo mejor me lo estoy comiendo de noche y a lo mejor resulta que me inflama, me da gases y no sé qué, pero ¿y si es sano? Y encima engordo, pues no lo entiendo. Pues yo me estoy comiendo algo muy sano, pero es que a lo mejor tu cuerpo no te pide eso. A lo mejor te faltan bacterias incluso que puedan, o enzimas que puedan degradar ese tipo de alimento. O sea, ¿por qué lo maltratas? Aparte que comer en crudo verdura de noche no es recomendable. Es más, de noche no hay que comer. Hay que comer de día. La noche es para descansar. Y hay que hacer lo que todo el mundo ha hecho desde que el hombre es hombre en la tierra. Cuando uno se pone en la luz, igual que las gallinas que se van a acostar, uno se acuesta. No es momento de comer, no es momento de activarse. Es momento de dejar que la serotonina que has trabajado durante el día se convierta en melatonina, tu ritmo circadiano esté funcionando de acuerdo a la luz solar y tú tengas un descanso reparador. De eso se trata. Y a eso se le conoce como ayuno fisiológico, que va desde las 6, 7 y media, según las horas, hasta las 9, 10 de la mañana del día siguiente. Y por eso se llama desayuno. Y no es el cortadito ni el barraquito. ¿Vale? Que además, por cierto, es una combinación horrorosa, que eso es una patada para el estómago. Porque el café es ácido y la leche es muy básica. Y encima ya se la estás mezclando y se la estás dando ahí. La toma. Mira a ver si haces algo. Y dices, no, es que voy al baño estupendamente. Digo, no me extraña. Metes una bomba. En fin, a lo que voy. Es importante cuidarse, es importante saber hacer esto bien. No nos enseñan, pero bueno, hay que empezar.
Yo por lo menos lo intento, divulgarlo. Y es verdad que hay situaciones que el cuerpo te pone a prueba, como es un proceso oncológico, donde tienes que tomar cartas en el asunto y decir, vamos a ver, yo voy a luchar por esto. Y para ello tengo que pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Lo primero es alimentarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner todo lo que pueda en marcha para recuperarme y salir de la situación cuanto antes. Para hacer frente, a lo mejor, a un tratamiento quimioterápico. Entonces, si yo ya he tomado conciencia de eso, porque me he dado ese susto, como decía la compañera, el plato que diseña, el plato que construye, es una oportunidad para inflamar o para reparar. La decisión la tomas tú. Entonces, es importante, cuando estamos en un proceso oncológico, pensar qué más cosas necesito. Necesito una buena hidratación. Hidratarse no es beber agua. Nosotros somos saladitos. Nosotros tenemos muchas sales en el cuerpo. Nosotros tenemos que reparar el sistema. Tenemos que hidratarnos bien. Tenemos que movernos. Tenemos que hacer una buena gestión para hacer ese frente mental, actitud positiva de que vas a superar ese proceso. ¿Y para qué? ¿Para qué está ahí? Porque, como digo, hay muchas enfermedades, sobre todo las autoinmunes, que son todas de origen emocional. Así es importante plantearse, ¿cómo quiero comer? ¿Le voy a echar cualquier cosa? Al coche de gasolina no le echas cualquier cosa. Entonces, a tu cuerpo. ¿Tú quieres tener una longevidad buena y estar bien? Pues empieza a mirar lo que metes en el plato y es lo que te llevas a la boca. No comas productos procesados, ultraprocesados. No te vayas a las ofertas. Yo sé que la cesta de la compra ahora mismo en Canarias es de las más altas en España, creo. Sé que la cosa está mal. Pero también te puedes ir a un mercadillo local y comprar de temporada, o al agricultor si lo conoces. No tienes que esperar a que te venga todos los días fresas porque es que no es temporada de fresas. Pues sustituye eso, ya es rotación con otras frutas. ¿Vale? Antioxidantes. Por ejemplo, los polifenoles, el tan famoso aceite de oliva. Los polifenoles son sustancias bioactivas muy potentes, antiinflamatorias y antioxidantes. ¿Dónde las encontramos? En el aceite de oliva virgen extra, claro, y en las aceitunas, y en los frutos rojos, y en la granada, y en la avena, y en tantos otros productos que son buenísimos. Sobre todo de colores fuertes. Las verduras de colores fuertes están llenas de antocianinas que nos van a ayudar como antioxidantes. ¿Y qué es un antioxidante? Algo que bloquea algo que es oxidativo. El estrés oxidativo. El estrés oxidativo son exceso de especies reactivas de oxígeno que dañan a la célula. Y volviendo un poquito para detrás, ¿y por qué pasa esto? Bueno, pues si te explico que la mitocondria es el motor de la célula y que de forma normal hace reacciones oxidantes y reducidas y que en esas reacciones libera especies reactivas de oxígeno y que tú tienes como el glutatión antioxidantes endógenos, perfecto. Pero ¿y qué pasa cuando tú no le das de comer a la maquinaria bien? Que tienes más especies reactivas de oxígeno. ¿Qué pasa cuando tú comes bien pero resulta que tienes un estrés emocional brutal? Pues que entonces liberas más estrés oxidativo, tendrás más estrés oxidativo, tendrás más daño celular y te consume todos tus antioxidantes. Entonces necesitarás un aporte extra, ¿vale? Pero para eso necesitas saber cómo estás. Y lo primero es plantearte qué decisión vas a tomar en tu plato. ¿El que te inflama o el que te repara? El ayuno intermitente, muy puesto de moda ahora, que no es nada de ahora, por cierto, que hace ya, lo practicaban los griegos. Hipócrates le decía a sus alumnos cuando estaban enfermos que lo mejor era dejar sanar el cuerpo, que si tu cuerpo tiene fiebre o tu cuerpo se encuentra mal y necesita dormir, duerme, no comas,
duerme. Porque al dormir tu sistema nervioso autónomo toma el control y es el que hace la reparación. Cuando duermes, todas las toxinas que acumula tu cerebro durante todo el día desaparecen. Se hace un proceso de limpieza, lo que digo yo, el lavavajillas nocturno. Pero si tú no duermes bien, al día siguiente los tienes y tienes dolor de cabeza y cansancio y fatiga. Pero si dentro de 3 días sigues sin dormir, tendrás acumulado lo de 3 días. Y eso es un problema. ¿Vale? Entonces, tienes que buscar herramientas que realmente sean fáciles, prácticas. Vete a algo sencillo, algo real. Rotación de alimentos de colores. Proteína. No, es que no como carne porque las carnes son las vacas son las que tienen la culpa de que tengamos calentamiento climático y que claro, que por eso yo tengo la huella de carbono 0 y no sé cuánto más. Vamos a empezar por el principio. Aquí no hay ningún cambio climático. El cambio climático es una etiqueta utilizada hábilmente por los políticos. Tú le preguntas al Consejo General de Geólogos de España y te dicen claramente, aquí no hay ningún cambio climático, aquí lo que hay es un timo climático, pero de cambio no hay nada. Hay momentos y fases dentro de la geología que ha visto registros de enfriamiento. De hecho, la Tierra se está enfriando, imagínense. Bueno, ahora con tanta borrasca a lo mejor nos queda más claro. El caso es el siguiente. Si tú te propones cuidarte, tienes que mirar qué comes, tienes que mirar cómo te mueves y tienes que mirar cómo estás gestionando tu mente. Porque si una de las 3 partes falla, no vas a vivir mucho o vas a vivir con mucho dolor. Y no hace falta que llegue el dolor para que te des cuenta de que tienes que hacer esos cambios. Creo que eso es el mensaje más importante que me gustaría dar. Y, no sé, y como siga doy una clase de biología. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, antes de hablar, quería dar las gracias a mi compañera de junta, Juani Mesa, que hay que agradecerle porque ella también tiene su sección y está acompañándonos aquí esta tarde. Ella hace un esfuerzo, así que gracias, Juani. Muchas gracias. Bueno, Naira, creo que hay que felicitarte porque la labor que estás haciendo con este libro es muy importante. Pero también es verdad que lo que decías, que lo importante es la enseñanza-aprendizaje. Es decir, si no se divulga, si no se enseña, la gente no aprende. Entonces, yo, por ejemplo, noto, por ejemplo, la leche de soja. No hay en todos lados. O sea, yo, por ejemplo, no puedo beber leche normal, ¿no? Y entonces, cuando preguntas leche de soja, te miran con una cara rarísima. Entonces, por ejemplo, en el País Vasco no, había muchos sitios donde había, en Alemania también la hay, y luego, por ejemplo, los menús te los hacen veganos, vegetarianos, para todo el mundo, ¿no? En el mismo menú la gente elige. O sea, que yo creo que es educar simplemente. Y de ahí, lo importante, yo creo que lo que tienes que hacer es dar cursos. ¿Claro? Sí. No es la primera vez que me lo dicen. Yo voy a adelantar que Naira está preparando 2 libros más en los que se va a hablar de circunstancias, de cuestiones que no se van a escuchar en casi ningún lugar y que va a abrir muchísimos ojos a la gente general y va a abrir mucho los oídos. Bien. Esperemos que los presente aquí, ¿no? Lo vamos a presentar aquí. Además, encantadísimos y agradecidísimos. Sí. A ustedes, a ustedes. ¿Querían hacer por aquí? Bueno, después la señorita que está aquí, después para que haya un orden. Gracias. Mira, es que estaba hojeando el libro de mi compi y me he fijado que apenas aparece, bueno, apenas no, que no viene nada de carne. Y quería preguntarte como curiosidad, ¿por qué? Bueno, es verdad que lo dejé a medias, porque hablé de lo de las vacas y el calentamiento climático, pero no dije que... En realidad las vacas no tienen ningún problema, evidentemente. No, con sus gases las pobres no van a aumentar el metano ni nada de esto. Pero sí es cierto que si yo tengo que pensar en recetas para gente que tiene un proceso inflamatorio, no puedo dejar que coman productos que sé que en un cuerpo inflamado van a inflamar más. La carne per se no es mala, yo la recomiendo.
siempre y cuando la persona, su cuerpo no esté inflamado. Si el cuerpo está inflamado, tengo que dosificar esa cantidad de carne y seleccionar qué tipo de carne va a comer esa persona. ¿Vale? Entonces, no es que la carne sea mala, es que si yo voy a hacer recetas para ayudar, tengo que eliminar lácteos y tengo que eliminar carnes, porque es la única manera de asegurarme que todos, sí, todos, porque si el cuerpo está inflamado lo va a pasar mal, entonces no hay necesidad. Sí, son vegetales. Y mejor el coco que la soja, porque la soja no sabemos dónde viene, y si viene de China, normalmente viene modificada genéticamente. Entonces, yo te recomiendo que uses algo de coco o de almendra, o que te lo fabriques tú. Bueno, sí, es soja ecológica, pero quiero decir que hay que seguirle la pista, que no es cualquier cosa. Pero sí, sí. Buena pregunta. Hola. Hola Naira, buenas noches. Pues yo tengo un montón de preguntas, pero claro, no me voy a extender. Y sí que es verdad que en una ocasión te escribí por un problema que tengo yo de disbiosis. Estábamos hablando también de ese tema. El tema que yo te quiero un poquito así abordar es el siguiente. ¿Cuándo sabemos que nuestro cuerpo tiene una respuesta inflamatoria si cuando vas a los médicos no te ayudan, no te lo dicen? Yo en mi caso he tenido que desviarme un poco, empezar con terapias, con especialistas en medicina integrativa. Y quería preguntarte que si aparte de todas estas recetas para alimentarnos mejor, que yo en mi caso creo que soy una persona que se alimenta bastante bien y cuida muchísimo ese tema, si también estás a favor de una suplementación que esté, por supuesto, guiada por un especialista y que tengamos esa suplementación para poder también reaccionar y empezar a notar efectos más saludables en el cuerpo. Eso por un lado. Por otra parte, también te quería preguntar si un tejido que ya está dañado, un órgano que ya está dañado, porque tiene algo crónico, como en mi caso esa disbiosis, si eso puede sanar. Si podemos llegar a sanar estas personas que tenemos disbiosis intestinal o el síndrome del colon irritable o una gastritis crónica atrófica, o las personas que tienen una fibromialgia en grado X, si esos tejidos pueden volver a ser tejidos saludables, que sanen, si eso es posible, o si vamos a estar toda la vida dependiendo de esa suplementación. Por supuesto, la alimentación, yo creo que a medida que vamos cumpliendo años, tenemos que vigilarla más. Esa es mi teoría. Pienso que se equivoca la gente que dice que la tendencia natural es que según vamos cumpliendo años nos vamos a poner gruesos, gordos, y que vamos a estar todos estupendamente bien porque lo normal es engordar. En mi caso yo no engordo nada, tengo problemas para coger peso, siempre quiero coger peso pero nunca cojo peso. La gente se cree que tú comes como un pajarito. Pues estás equivocado. Yo no como como un pajarito. Probablemente coma más que tú y mejor que tú. Pero la gente te ve delgada y piensa que que estás comiendo como un pajarito. No, lo que yo hago es cuidar mi alimentación y por supuesto también, como decías tú, hacer un ejercicio prácticamente diario basado en la movilidad articular, en generar movimiento. Y la última pregunta, y son muchas. Vamos a ver si me acuerdo. Y son muchas. Esto va en torno al intestino, que si es como tratado como segundo cerebro, si es realmente uno de esos órganos que son los que generan la enfermedad. Si es el órgano que genera las enfermedades peores de nuestro cuerpo, en nuestra salud.
Pues era eso, todo eso. No sé si te gracias. acordarás, Naira. Vamos a ver si me acuerdo. Muchas gracias, muy buenas preguntas. Pero sí, buenas preguntas, la verdad. Con respecto, voy a empezar por el final. Con respecto a lo que dices de las enfermedades intestinales, o que las enfermedades nacen, o el origen mucho tiene que ver con el intestino, es cierto, pero es cierto por una raíz emocional. Las emociones mal procesadas normalmente lo primero que hacen es desestabilizar la propia microbiota intestinal, el ecosistema. Entonces, cuando eso falla, las comunicaciones fallan, la absorción de alimentos falla y es cuando empieza a caer todo en cascada. Entonces, tiene mucho sentido que las enfermedades empiecen por el intestino. Y no es porque sea el segundo cerebro, es que realmente es un motor espectacular. La microbiota de nuestro intestino habla las 24 horas con el cerebro. 24 horas, a través principalmente del nervio vago. Pero es que esa microbiota nosotros hemos perdido muchísimo, muchísimo. Desde la era industrial se estima que hemos perdido el 80% de diversidad con respecto a nuestros antepasados. Entonces estamos hablando de una pérdida importante y por eso ves en tribus salvajes que no les pasa absolutamente de nada y que precisamente empeoran cuando le das un antibiótico, porque claro, le haces un barrido completo de su intestino. El hecho del uso y abuso de los antibióticos a día de hoy merma todavía más esa diversidad y por tanto arrastra todavía más problemas que cronifican todavía más enfermedades. Entonces, malas gestiones emocionales que atacan principalmente el intestino, porque en realidad es un ataque tuyo, que no lo sabes procesar y va al intestino, unido a esa pérdida de diversidad, unido al uso y abuso de pastillas, porque hay muchísima gente que toma muchísimas pastillas para todo. Pues claro que sí, claro que el intestino, de hecho, se estima que el 90% de las enfermedades, el 90% tienen un tipo de disbiosis. Lo que no sabemos es qué empezó primero. Si la disbiosis, y por eso tienes la enfermedad, o la enfermedad que luego afectó a la disbiosis. Por ejemplo, en el caso de la fibromialgia, lo que me decías del resto del intestino, que si colon irritable y tal, vale, eso puede ser un proceso orgánico que sí que se repara el tejido. No tanto como un chico de 20 años, pero sí podemos reparar. Pero hay que tener pensamientos positivos para que con ese pensamiento transmitas esa energía, para que tenga esa potencia de vibración, de frecuencia biológica, para que ayude a todo el sistema con una buena alimentación y en este caso además suplementación si usas para dar impulso, para que se recupere cuanto antes ese tejido. Y la hidratación es básica. Y con respecto a la edad, nosotros tenemos distintas fases a lo largo de nuestra vida. Cuando somos pequeños hasta la adolescencia tenemos un tipo de microbiota. Luego tenemos la de adulto. Pero es que cuando el adulto ya no es adulto y ya digamos que entra en lo que se conoce como la tercera edad, que no sé por qué, pero bueno, la tercera edad, cuando nosotros envejecemos, la microbiota vuelve a cambiar de manera natural. Y se parece, ¿saben a qué? A la diversidad que teníamos al principio. Y por eso, como nuestra microbiota modula qué nos apetece comer, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos también muchas veces, es lo que está decidiendo muchas de las cosas que yo hago a día, al final, ¿no he escuchado eso de una persona mayor? Es que fíjate, se comporta como si fuera un niño, es que ahora tiene antojos o está demandando atención y es una persona muy mayor, es que su microbiota ha cambiado, está volviendo a ser la que tenía cuando era niño. Y eso pasa siempre, es algo fisiológico. Pero con respecto a la suplementación, y creo que esta era la última cosa que te iba a decir, con respecto a la suplementación, primero vamos a distinguir dos cosas. Suplementación, suplementarse, significa que yo no fabrico algo y que necesito de por vida un suplemento. Complementarse es usar complementos, que los puedo comprar en un herbolario, para complementar algo que yo fabrico, pero que tenga poca cantidad en el cuerpo, en ese momento por algo, dejaste lo que sea. Entonces, cuando yo uso complementos, los uso de forma puntual. Porque si tú te acostumbras y el cuerpo se acostumbra, para dar un impulso está bien, pero si no, después el cuerpo deja de fabricar. Es como los corticoides.
¿Por qué no te pueden dar corticoides tanto tiempo? Porque al final las glándulas dejan de fabricar. Pues esto es lo mismo. Si tú abusas de mucha vitamina C o de mucho esto, de lo más allá, bueno, al final estás impidiendo que desde los alimentos se extraiga esa materia prima. ¿Mm? Entonces, si estoy de acuerdo, sí, cuando lo necesitas, pero hay que hacer descansos. ¿Vale? Y después hay mucha gente que está hipervitaminada y resulta que tiene muchas interferencias porque se están tomando 30 suplementos, 30 complementos, que tú dices, no, por si acaso, no, esto, por no sé qué, por no sé cuánto. Me dijeron que está bien y al final tú dices, pero y hay muchos hacen interferencias, ¿eh? Y no lo saben. Y una cosa importante que iba a decir, a medida que nos hacemos mayores, es verdad que tenemos que vigilar más lo que comemos, porque entre otras cosas vamos perdiendo funciones degenerativas, los cuerpos se degeneran. Entonces hay que darle una hidratación profunda y no sabemos hidratarnos. Y es por eso que las fascias musculares y los músculos se agarrotan. Y es por eso que siempre estás rígido. Y aunque te muevas y te estires, en realidad estiras el músculo muy fuerte y puede haber rotura. Y en realidad no es un problema del músculo, es un problema de que no te estás sabiendo hidratar. Si tú hidratas correctamente, puedes estirarte de una manera mucho mejor. Naira, explícanos cómo hidratarse adecuadamente. Sí, es que Bueno. es muy importante, pero hay que saber cómo. Bueno, tengo que decir que el plasma sanguíneo, lo más parecido que hay en la naturaleza es el agua de mar. Que a lo mejor puede ser un choque para algunos, pero es así. De hecho, experimentos, por cierto, casualmente, los 3 experimentos que hay a nivel internacional fueron hechos en Canarias. ¿Qué coste? Esos experimentos incluían inyecciones intravenosas de agua de mar pura. Y resucitaban a los perros. Pero es que no solo eso, René Quintón ya en su momento lo hizo en muchos hospitales en Francia y curó a muchísima gente inyectando agua de mar. Lo que quiero decir es que el agua de mar es muy potente porque tiene muchísimos elementos, todos los elementos de la tabla periódica, está muy bien balanceado y salvo el exceso, por así decirlo, de algunas sales, en comparación a nosotros, que nosotros tenemos 9 gramos por litro, y en el agua de mar tienes unos 35, 36 gramos por litro, bueno, salvo eso, que habría que hacer una dilución, puedes usar el agua de mar, que el agua de mar no es agua con sal, que hay mucha gente que tiene ese pensamiento. No, no, el agua de mar es agua con muchas sales, ¿vale? Que son muy importantes, pero es que es más, el agua de mar es un agua viva, esto es un agua muerta. Si nosotros ponemos ahora mismo este agua aquí, y yo pongo 2 electrodos, es imposible que me lo electrocute. Es imposible que esa bombilla funcione. Ese agua es agua muerta. Esto es de mineralización débil. Lo han hecho adrede para que no tengas minerales, para que no hayan sales, porque tu cuerpo está lleno de sales y minerales. Si yo pongo esto y una bombilla, esto aquí no funciona. Si yo pongo orina, si yo pongo sudor, si yo pongo lágrimas o saliva, la bombilla se enciende. Porque yo soy agua con sales. Si yo pongo agua de mar, se enciende. Entonces, ¿por qué me voy a hidratar solo con agua? Y además con restos de microplásticos, bisfenol A, bisfenol B, PFA, en fin. ¿Por qué? No tiene sentido. Le voy a dar al cuerpo realmente lo que necesito. Con esto me diluyo. Pero si yo me hidrato correctamente, ¿cómo hidratarse correctamente? Pues hacer rotaciones, es decir, coges un buen agua, agua purificada, no agua de esta, la mineralizas, es decir, le añades minerales, le puedes añadir trozos de cúrcuma, trozos de jengibre, menta, canela en rama, agua de mar diluida, que sería lo mejor, bicarbonato, un poco de vinagre de manzana. Puedes hacer muchas rotaciones todos los días y estás tomando aguas infusionadas con minerales. Sal, una sal buena. No, es que yo me compré una sal del Himalaya y ¿para qué? Tú no estás en Canarias. Dice, sí, pero es que el agua de Himalaya, la sal del Himalaya me dijeron que era buenísima. Digo, es muy bonita, pero... Las del Himalaya te dijeron que eran bonitas. Sí, claro, es que la sal del Himalaya es muy buena. Porque son rositas. Es rosita, es muy bonita y además me sale más cara que el agua, que la sal marina de aquí. Vas a comprar la sal marina de aquí y la venden hasta en el supermercado y esta no, esta me tengo que ir a un herbolario y me tengo que... Y tú, mira, vamos a ver, vamos a empezar por partes. Primero, estás desechando una sal
marina de un océano Atlántico que está estupendo y maravilloso y encima lleno, que es lo que iba a decir, es un agua viva, lleno de microorganismos, ¿vale? Que te van a dar mucha potencia y te van a ayudar a tu propia microbiota. Eso es lo primero, que estás perdiendo. Y lo segundo, te vas a una sal que procede de unas minas de Pakistán, no del Himalaya, con un proceso de extracción minero de toda la vida, allí, ven a perforar, que han tenido una campaña de marketing espectacular y la piedra sale rosita por las impregnaciones que tiene de hierro. Muy bien. Pero es que ni siquiera ese hierro está disponible para ti. Entonces, ¿para qué lo vas a pagar? Si tienes aquí una potencia espectacular, con los antiguos incluso saleros que había aquí en toda la isla, desde Tajao a Buenavista, Los Silos. Y estoy hablando de Tenerife, pero que hay más islas donde se recoge y en muchas zonas de la costa de España. Siempre se ha recogido agua de mar para hacer sal, para dejarla secar y tener sus propios charcos. ¿Por qué? Hasta eso. Es más, en España cerraron las fuentes principales que había de recogida de agua de mar como balnearios. Eso se usó, igual que en Francia. Estaban por todos sitios y en el norte de España mucho también. Y se cerraron. Nosotros bebíamos, yo recuerdo de toda la vida, agua del grifo. Y de pronto dejamos de beber agua del grifo y comprar agua embotellada o compramos un aparatito para que la filtre, porque el agua que viene del grifo parece que no es de calidad y que tiene un flúor excesivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es así. Bueno, tiene de todo, hasta restos de pesticidas. Pero es verdad que el agua a día de hoy nos han cerrado los manantiales. La gente antes iba a las fuentes a buscar agua. ¿Dónde quedó eso? Es que no interesa que tenga salud. Bueno, este libro me interesa para que ustedes tengan salud. No, pero quiero hacer un comentario con respecto al agua. Y yo les voy a decir una cosa que igual ustedes van a decir que dice este hombre, ¿no? Pero a lo largo del siglo XX ha habido determinadas oligarquías muy poderosas que manejan una parte muy importante de la economía mundial, que tienen en su poder la industria farmacéutica, la industria de alimentación procesada, la industria, por ejemplo, de todo lo que son semillas. Podemos añadir ahí industria armamentística, la comunicación, cine, televisión, etcétera, etcétera. El poder que se ha acumulado es tal que ha habido movimientos como para, por ejemplo, conseguir manejar y administrar y enriquecerse, por tanto, el agua de nuestros pantanos en España, de nuestros acuíferos, provocar una situación real y otra psicológica, pero sobre todo real. El agua del grifo actual no es la de hace años, y para vendernos la embotellada. Y hay industrias como Nestlé, como Bezoyas, como otras muchas multinacionales que pertenecen a otros grupos aún mayores, que han decidido manejar ellos el agua que bebemos, porque todos bebemos agua todos los días. Y un día llegará el momento en que nos van a querer cobrar por el oxígeno que respiramos. Y no es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Quería hacer este comentario. Mayra, continúe, por favor. Bueno, pues yo no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta por allí? Ah, Javier, hola. ¿Qué tal? Tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿no? Y me despierta mucho la curiosidad si aquí, por ejemplo, tenemos el mojo cilantro, ¿no? Aceite de oliva, cilantro, ajo. Y no sé si en el libro hay alguna receta que te haya influenciado esa rama canaria. Bueno, ese es un poquito un adelanto antes de comprar el libro y leerlo, ¿no? Lo cierto es que todos los productos de los que se habla en el libro se pueden comprar en cualquier mercado tradicional de Canarias. Eso sí. Todos, o sea, vas al mercado y los compras. Eso sí es verdad. Pues ahora que lo pienso, no. Creo que el cilantro no lo metí. Pero sí que es muy importante el cilantro. Y es un gran aliado.
porque es capaz de bloquear metales pesados y es capaz de movilizarlos y sacarlos fuera de tu cuerpo. Y es tan importante que yo a todos los niños que tengo, que les estoy ayudando con el tema del trastorno por espectro autista, que en realidad no es más que una intoxicación del cuerpo, el cilantro tiene que estar en su día a día. O sea que es muy, muy importante el cilantro. Pero no, aunque un mojo de cilantro está bien. Tienes el ajo, que es un potente como decimos todo, ¿no? Pero bueno, en realidad tiene mucha potencia antiinflamatoria y antioxidante, el ajo, por la lisina y la lina que tiene, igual que la cebolla. La cebolla, mejor la morada, porque encima tiene antocianina, o sea, con lo cual más potencia antioxidante. Tienes el aceite de oliva virgen, que evidentemente va a estar cargadito de polifenoles, antioxidantes y antiinflamatorios. Tiene la sal marina, que antes las papas arrugadas se hacían con agua de mar, que lo sepan, ¿eh? Y también tenemos el cilantro, que es muy potente, muy potente. Bueno, tenemos que... dos preguntas muy, muy breves, por favor, y porque estos señores tienen ya que irse y acabamos, ¿vale? Pero muy breves y contestación breve, por favor. A ver, Naira. Estaba la mujer hasta aquí, creo. Y después ahí, bueno. Los que acaban de levantar la mano, y ya no más, por favor, porque tenemos que organizar algo como esto, pero más temprano, otro día, y así pues... Doy un curso y se apuntan todos, les doy biología, claro, pura y dura. No sé quién... Ah, la señora. Hola, buenas noches. Excelente todo lo que has dicho. Quiero decir dos cosas. Una, yo solarizo el agua que tomo. Muy bien. Y dentro le pongo un pequeño tubo de cobre. Entonces la pongo al sol todos los días en botella de vidrio azul y con su cobre dentro. Y el sabor es diferente, es riquísimo y desinfectada por el sol y por el cobre. Y la pregunta que quiero hacer ¿es recomendable tomarse cuando uno se levanta un vaso de agua tibia con una pizca de sal y con una pizca de miel? Sí, incluso limón, pero no se acostumbren a hacerlo siempre, sino hacer siempre rotaciones es importante. Esto de que el agua tibia con limón, o el agua con sal, o el agua con vinagre, sí, pero haz rotaciones, no te quedes solo con uno, porque al final puedes alterar el pH propio del estómago, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que tiene acidez y me dice, Naira, digo, lo primero que te voy a mandar es agua con limón. Dice, pero si el limón es ácido, digo, sí, pero cuando llega al estómago se transforma en bicarbonato y hace de tampón y no tienes que estar usando omeprazol ni nada de esto. Entonces, todo depende del cuerpo que yo estoy estudiando. He estado leyendo mucho en las redes de que lo mandan a uno a tomar 8 vasos de agua y entonces uno lo que hace es no hidratarse correctamente porque el agua no tiene sal y hace falta para los electrolitos. Pero no es cuerpo. Cualquier sal, tenemos que poner muchas sales. Si solo tenemos sal marina, pues sal marina. No añadir cloruro sódico de mesa, eso es artificial, ojo, sino sal de verdad, la húmeda, sal Pero marina. si no tenemos agua de mar, entonces tomar solo agua, por eso se le debe poner un poquito de sal, un poquito de sal para los electrolitos. Sí. Y lo que estás haciendo, que es solarizar encima con botella de vidrio azul, lo que hace es estructurar el agua, que todavía le da más potencia, porque los clústeres... Porque Naira la estructura química... está preparando algo muy centrado. Ya hablaremos del agua, ya hablaremos del agua. Me han pedido un libro del agua. Por favor, preguntas muy... Pregunta, y nada más que pregunta. Y Naira, respuesta muy concreta, porque estoy sufriendo por el personal que tiene que cerrar. Gracias por el trabajo, Naira. Mira, se podría, en el caso de la cúrcuma, sustituirla por jengibre. Sí. Hacer rotaciones, lo que dije antes.
Hacer rotaciones. Y con plantas también. Aquí tenemos también muy buenas plantas, ¿eh? No nos tenemos que ir tampoco a otros sitios. Yo digo el jengibre porque es muy potente, la cúrcuma porque es muy potente. La cúrcuma va muy bien con pimienta negra, eso ya lo sabe prácticamente todo el mundo. La curcumina C. Una cosa es ponerse activa y otra es ponerse biodisponible, que es bien diferente, ¿eh? La curcumina se bioactiva con la piperina de la pimienta negra, pero no está biodisponible del todo. Podemos aumentar la potencia en 2000 veces con las semillas de fenogreco que realmente la ponen biodisponible. Pero el fenogreco no se puede usar por todo el mundo, entre otras cosas por los varones, bueno, por los chicos no está mal, ¿no? Esto de varones queda muy antiguo. No, por los chicos, es muy porque correcto. en realidad... Es correcto, pero... Bueno, por los chicos, porque en realidad puede interferir porque tiene mucho fitoestrógeno y a ver si ya de por sí con los disruptores endocrinos que ya se echan en los perfumes, encima se van a feminizar aún más. Entonces el fenogreco mejor no lo usamos. Nos quedamos con la cúrcuma y la pimienta negra, pero sí comérsela siempre con una grasa saludable. Eso sí, porque todo lo que esté en vehículo de grasa va a ser mucho más potente a la hora de absorción. ¿Vale? Hacer rotaciones. Y en cuanto a plantas de aquí, el toronjil, la hierba luisa. Muy breve. No, si les La señora quieren una clase de biología, me están pidiendo. Pero muy breves, por favor, porque, insisto, ya tienen que cerrar el salón. Buenas tardes, muchas gracias por el trabajo y por todo lo que está aportando. Yo quería preguntar sobre el hipotiroidismo, que ahora en redes se ve, tienes hipotiroidismo, tomas Eutirox, pero sigues teniendo fatiga, cansancio, no sé cuándo, no sé qué. Te han engañado hasta ahora, sígueme, que si no sé qué, una dieta. Entonces, ¿hay alguna dieta que pueda ayudar a revertir en alguna proporción, si no toda, el hipotiroidismo? Sí. De hecho, yo tengo mucha gente que casualmente, bueno, casualmente no, porque tiene una historia detrás. El hipotiroidismo suele ser que la glándula tiroidea, para que no lo sepan, no fabrica hormonas tiroideas como debería. Entonces, por eso se llama hipotiroidismo. Pero, claro, la TSH, que es la hormona que le manda la hipófisis a la tiroides, pues le manda mucha señal, porque tiene que trabajar la tiroides que no está trabajando. Muchas veces no es un problema de la glándula, muchas veces es un problema periférico. Si yo tengo un problema en el intestino, hay poca conversión periférica y yo puedo tener un problema de tiroides porque el intestino está dañado y no puedo convertir. O tengo un problema en el hígado y entonces en el hígado, que también se convierte la T4 a la T3, no se convierte. Y al final tengo la glándula mal. No, la glándula está bien. Pero el hipotálamo recibe que hay poca hormona activa porque en el intestino y en el hígado tengo un problema. Así que sí se puede hacer y tengo muchos casos de éxito que han revertido incluso Hashimoto, que están muchísimo mejor. Y esto, el Hashimoto, que es autoinmune, es puramente emocional. Y la mayoría de las personas que tienen hipotiroidismo es por disruptores endocrinos, cosméticos, cremas y cremas solares y demás cosas que se añaden. No tengo un móvil aquí, claro. Por el móvil, ¿vale? Y porque tradicionalmente la mujer se pone una mochila con unas piedras que no le tocan. Y por eso no hay hombres con hipotiroidismo normalmente. Entonces, cuando tú arregles esos problemas de raíz, no vas a tener hipotiroidismo. Cuando yo te ayude a ti a darte algo equilibrado para que tu intestino mejore y que los nutrientes lleguen bien a esa glándula y hagas el trabajito personal que tienes que hacer, se te va el hipotiroidismo. Aunque tenga muchos años de evolución. Y tanto. Muchas gracias. El problema es el trabajo personal. Todo es si lo quieres trabajar o no. Este caballero y acabamos ya nos tenemos que ir. Mientras que llega el micrófono aquí, yo en mis charlas con Naira y lo que ella me ha ido enseñando, yo he llegado a la conclusión de que hay infinidad de cosas que hemos pensado siempre que son imposibles de superar y que se van a quedarse crónicas y no. Ahí se puede, en nuestro cuerpo, que lo hizo Dios de una manera maravillosa, pues resulta que tiene muchas posibilidades de curar muchas cosas. El cuerpo tiene todas las herramientas. Todas. Lo que pasa es que no lo escuchamos. El señor. Perdón, ¿se me oye? Sí.
una cuestión que creo que considero además importante, que es la respiración. Y tanto. Evidentemente, para que podamos aprovechar que nuestro organismo se nutra, tenemos que ejercer las 3 fases fisiológicas que tenemos: diafragmática, abdominal, intercostal y clavicular. De no hacerlo así, las enfermedades emocionales podrían agudizarse. Esa es una. En mi caso, diferencio la alimentación que ayuda a conseguir fitoestrógeno de la testosterona. Me decanto más por la testosterona. Lo tengo hecho ya. Entonces, en base a eso, pues, la respiración, por ejemplo. Bueno, es una... Bueno, como una reflexión, pero, una reflexión. Pero la respiración es muy importante. De hecho, los bebés nacen de forma natural con una respiración abdominal, diafragmática. Nosotros la perdemos. Y al final es torácica, es muy leve, pero no, en realidad no te estás nutriendo. Y el oxígeno es el nutriente básico que le llega a tus células. Nosotros no podemos estar sin respirar. Claro que debería enseñarse. Como saber comer. Como no me digas que es un desayuno saludable, un pastelito y un batido de no sé qué, o sea, no. Bueno, pues Naira ahora va a continuar dedicando libros a aquellos damas y caballeros amables que quieran comprar el libro y que quieran regalarlo. Y yo, pues, muchísimas gracias, Naira, por todo lo que nos aportas. A todos, en realidad. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido hoy. Muchas gracias, Ana María, y muchísimas gracias al personal del Círculo Amistad que está aquí siempre de una manera ejemplar y lo agradecemos de corazón. Muchas gracias. Gracias. Sí. Hasta la próxima. Thank you.